vamos a iniciar entonces con el tema. Primero, las metas. Vamos a hablar de las metas. Y vamos a empezar otra vez con las participaciones. No sé si alguien quiera participar con respecto a qué es una meta. O igual como en la mañana, vamos dando la oportunidad para cada una de ustedes. Bueno, yo por lo Adelante. que sé que es una meta, es el fin de una acción que nos hemos propuesto. Ujú. Es el punto al que queremos llegar o al que ya llegamos, pero teniendo varios pasos atrás, sabiendo lograr o sabiendo tener nuestras perspectivas de nuestro alcance al que queremos llegar. Ok, ok, muy amable, Naye. Gracias por tu participación. Sí, efectivamente, teniendo pasos, teniendo, digamos, una perspectiva, ¿no? De lo que queremos hacer. Y también sería bueno, ¿por qué no?, tener una prospectiva, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, perspectiva y prospectiva. No sé si han escuchado esa otra palabra, perdón. Pero en este caso de la prospectiva es tener la visión de futuro donde vamos a estar, ¿sale? Em, bien, compañera Viviana, ¿nos quisieras comentar algo? Sí, como ya mencionó nuestra compañera y como lo veíamos en la clase pasada, Ujú, que incluye los objetivos para llegar a la meta, que son cómo lo voy a realizar, los recursos que voy a utilizar. ujú. Pues a veces las emociones decimos, "Uy, ya no podemos más", pero pues hacemos lo posible para conseguir esa meta, el objetivo que nosotros queremos llegar. Ok, ok. Muchas gracias, compañera Viviana. Em, Jocelyn, ¿nos quieres comentar algo? Sí, profe, pues como ya dijeron, es como, ¿cómo les puedo decir? El propósito, bueno, es, es lo que y, ajá, el propósito de proponer y ya llegar a la meta, ¿no? A lo que tienes pensado hacer. Ok, A ver, sí. ok, muy amable. Ahorita no vamos a entrar tanto en detalle a ello. Hay mucho que hablar sobre metas, ¿no? Sobre todo en metas podríamos hablar de metas de investigación, metas de proyecto, metas de aprendizaje, metas con respecto a la realización personal. A lo mejor una meta con respecto a nuestra carrera es terminar la carrera y otra meta podría ser más a largo plazo, titularse. Una meta más a largo plazo sería poder aplicar para trabajar en alguna institución educativa y quizás una meta más enfocada en en estos tipos de metas es hacerme un mejor docente, ¿no? O un mejor profesor o una mejor profesora. ¿No? Pueden ser muchas metas y cada una de esas metas tiene sus implicaciones, como ya lo recordaba la compañera Viviana, ¿no? Es decir, no solamente es poner una meta, sino además poner todas estas herramientas, todas estas estrategias, todo esto, todas esta línea de acción que vamos a ir tomando en un periodo de tiempo específico. Es decir, la meta es en un periodo de tiempo. Se lleva un proceso metodológico, una estructura, una metodología dentro de un proceso para poder llegar a esa meta, ¿no? Por ejemplo, digamos que quieren aprender otra lengua. Puede ser una lengua extranjera o una lengua nacional. Por ejemplo, que les gustaría aprender náhuatl o totonaco o alguna otra lengua, ¿no? Y no lo van a aprender de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Lo van a aprender en un proceso de tiempo. Es decir, a lo mejor lo que hacemos nosotros es que nos vamos en este sentido, no hay espacios específicos, escuelas específicas donde enseñe una lengua indígena.
Entonces, quizás una de las mejores formas de aprender sería ir a un espacio donde hablen la lengua indígena y entonces vivir por un periodo de tiempo, que es lo que por lo general hacen los lingüistas, ¿no? Muchos de los lingüistas lo que hacen es que se van a estudiar a un espacio determinado donde hay una cultura determinada que, pues que precisamente a ellos les interesa para, digamos, rescatar esa lengua, ¿no? Y en ese sentido, su meta es aprender la lengua y entonces sacar sus semánticas, sacar su sintaxis, etcétera, etcétera, y eventualmente publicar el libro de esa lengua, ¿no? Y para eso tiene todo un proceso, tiene toda una metodología para llegar a cumplir esa meta. Y esa podría ser una meta de proyecto, o podría ser una meta de tesis, o podría ser una meta personal, es decir, eh, en sí la meta es eso en todos los aspectos, aquello que quiero lograr hacer, ¿no? O dar cuenta de. Muchas gracias. Ya no me acuerdo quién participó, Jocelyn creo. Guadalupe. Pues igual que mis compañeras, profe, que una meta pues es lograr los objetivos que nos ponemos como propósito y igual lleva una serie de procedimientos para poder lograrlo. Ok, ok. Bueno, muchas gracias por la participación. ¿Por qué les pregunto de metas, no? No solamente las metas se trabajan en las planeaciones, sino me parece que ustedes también están llevando una materia ahora que se llama investigación educativa, ¿no? Y dentro de esta materia estamos viendo pues precisamente el modelo cualitativo, ¿no? No el modelo cuantitativo de la investigación, sino el modelo cualitativo. Y dentro del modelo cualitativo también existen objetivos y existen metas que son muy parecidos, pero que no son lo mismo, ¿no? Y en este sentido, sí es importante que ustedes intenten hacer sus metas con respecto a este tema de investigación que seguramente ustedes ya están trabajando, ¿no? Es decir, a lo mejor les interesa saber por qué hay déficit de aprendizaje en contextos rurales, ¿no? O por qué hay diferencia en el aprendizaje con respecto a una escuela, digamos, más citadina a una escuela más enclavada, digamos, en la sierra, ¿no? O la diferencia con respecto al aprendizaje de una persona, de un profesor o de un pedagogo, ¿no? Con respecto a un compañero o compañera que también hacen su esfuerzo, pero que es de CONAFE y solamente estudió hasta la secundaria, digamos, o hasta el bachillerato, ¿no? ¿Cómo es que la diferencia del conocimiento, digamos, es más amplia, ¿no? Quizás ese podría ser parte de un tema de investigación y ahí es precisamente donde nosotros debemos de incluir estas metas de proyecto, ¿no? Quizás una meta sería buscar las estrategias o las alternativas pedagógicas para que los jóvenes que comiencen a dar clases en CONAFE tengan previamente un acercamiento, aunque sea pequeño, a estas estrategias didácticas y a estas estrategias pedagógicas para compartir el conocimiento, ¿no? En ese sentido, las metas. Bien, siempre necesitamos nosotros establecer las metas de lo que queremos o lo que no queremos realizar con respecto
a cierta acción que debemos de lograr, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían sus metas con respecto a la carrera? ¿No? Ahora, de esas metas o esa meta, a lo mejor la meta es terminar la carrera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder lograr eso, ¿no? O a lo mejor mi meta es que desde hoy en adelante, desde este semestre, este cuatrimestre en adelante, yo voy a voy a escribir todo lo que tengo con respecto al tema de investigación para mi tesis final. Mi meta es que al finalizar en el 9º cuatrimestre yo ya tenga un 80% o un 90% de la tesis ya lista para revisión, ¿no? Y entonces que yo en ese cuatrimestre siguiente me pueda yo titular, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Para lograr esa meta. Ahora, esto me lleva al siguiente tema. Lo vamos a encajar aquí. Con estas metas que estoy buscando y estas herramientas que estoy poniendo, ¿qué tipo de competencias son las que estoy logrando para cuando salga digamos, de la universidad, voy a tener, qué tipo de competencias estoy logrando o voy a tener, ¿no? Para poder aplicarlas de inmediato en mi vida laboral, ¿no? Y entonces, bueno, todos los objetivos, todas las metas tienen también incluidas las competencias que vamos logrando con esos objetivos y esas metas, ¿no? Es decir, creo que les ponía el ejemplo la clase pasada, yo quiero adelgazar, ¿no? Bueno, me estoy volviendo competente en el sentido de hacer bien los ejercicios, en el sentido de tener más resistencia, en el sentido de comer sanamente, es decir, esas son mis competencias y las competencias son en el sentido de que ya no voy a necesitar del todo a mi instructor para poder crear mi propio digamos, rutina de ejercicio, mi propia rutina de alimentación. Es decir, me estoy volviendo competente, estoy adquiriendo esa competencia, ¿no? Y en ese sentido, vamos a hacer otro cuestionamiento para que entremos ya bien a esta parte de las competencias. No en el sentido de competir, ¿no? En ese sentido se empezó a usar al principio, así se entendían las competencias, ¿no? Desde el punto de vista teórico algunas veces y desde el punto de vista pues de las bajas escalas, o es decir, de nosotros los docentes, porque entonces entendíamos, como se dice vulgarmente, o los dichos populares, que el que tiene más saliva come más pinole, ¿no? O que este pensamiento darwiniano de que digamos, el que sobrevive siempre va a ser el más fuerte, ¿no? Lo cual no debería de ser nuestro pensamiento, ¿no? Sino, en ese sentido, nosotros deberíamos, como docentes, intentar dar a la par a todos el conocimiento. Y cuando digo a la par, no significa que a todos se los dé de la misma manera. Lo que significa es precisamente que sea yo equitativo, ¿no? Es decir, que a lo mejor un alumno no aprende de la misma manera, a lo mejor el alumno o un par de alumnos o la mitad de alumnos, yo me pongo al frente del pizarrón y desde la butaca o desde donde esté, les explico y como son auditivos, ellos pueden aprender, ¿no? Tienen esa competencia de aprender auditivamente y no necesitan estar viendo nada, digamos, ¿no? Pero hay algunos que necesitan que me pare yo de la butaca, digamos, del asiento, vaya yo hacia el pizarrón y empiece yo a grafitear, ¿no? O empiece a poner gráficos o objetos, ¿no? Dentro del pizarrón, intentando hilarlos o unirnos para que pues los alumnos puedan comprender el mensaje, ¿no? En ese sentido, quizás los alumnos no son competentes o no tienen la competencia auditiva, pero sí la visual,
¿no? Que si nos damos cuenta de manera, bueno, con la observación, la mayoría de los alumnos ahora es más visual que auditivo, ¿no? Bueno, pero dejando de lado eso, quizás, una tercera parte de los alumnos no tienen esas competencias de ser auditivos o visuales, sino que ellos son más kinestésicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que estos jóvenes, estas señoritas que no tienen esas dos competencias anteriores, también pueden llegar a este aprendizaje y pueden ser mucho más, digamos, buenos en el aprendizaje o llegar al nivel del aprendizaje de los otros o superarlos, pero a ellos se les facilita más cuando tú vas a su lugar y les enseñas, a lo mejor también con gráficos, grafiteando, con dibujos, etcétera, ¿no? Aprender, ¿no? Es decir, tres formas diferentes de aprender. Y en ese sentido, las competencias son diferentes. Ahora, ¿quién es más competente? ¿Los auditivos, los kinestésicos o los visuales? No, profe, pues los auditivos. Obviamente los auditivos van a agarrar esa competencia y van a estar por encima de los otros porque no necesitan estar viendo nada. Ellos mismos están, digamos, avanzando en el conocimiento porque lo van imaginando, son auditivos, ¿no? Entonces tienen una mayor competencia. Y la otra pregunta es, bueno, entonces si tienen más competencia, si ambos o esos tres grupos van y van a aplicar para un trabajo, ¿quién va a ser el que se va a quedar con el trabajo? Pues obviamente el auditivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más competente. Ok, pero entonces ahora no estamos hablando de competencia, ¿no? Sino de ser, es decir, no estamos hablando de ser competente, ¿no? Sino de competencia, es decir, de competir por el trabajo con el otro o con la otra. Otro ejemplo, para bajarlo a la realidad y empezar a hablar de las competencias ya desde lo teórico. Me voy a permitir usar a su compañera Viviana, bueno, con su permiso, para el ejemplo, ¿sale? Imaginemos que Viviana y yo vamos a trabajar en un mismo espacio, ¿no? Y ella es mucho más competente en algunas cosas y yo soy competente en otras cosas, ¿no? A lo mejor ella es muy competente escuchando, ella es muy competente con la paciencia, ella es muy competente en ese aspecto. Solamente se da un puesto, ¿no? Y ejemplo de competencia de competir, no de ser competente. Y entonces vamos y pues ella demuestra su competencia, yo demuestro qué tan competente soy y de repente pues la escogen a ella porque tiene una mayor competencia, ¿no? Es decir, estamos compitiendo por el puesto, ¿no? No hay una competencia. Bueno, pero es que eso es, digamos, eso es válido. Ah, claro, claro, nadie dice que no es válido que el que tiene más saliva que come más pinole, ¿no? Es muy válido. Pero entonces estamos viendo el término de competencia desde el conseguir algo, desde la habilidad de conseguir algo, desde el ser capaz por ser algo, ¿no? Es decir, desde el competir, ¿no? ¿Dónde sí se tiene que competir? Ah, bueno, en los torneos de fútbol, en los torneos de básquetbol, en los torneos de béisbol, en el karate, Es decir, hay espacios donde sí la competencia es sana, ¿no? Pero en este sentido educativo, la competencia se debe de ver desde el punto de vista de ser competente. Y necesitamos que todos y todas en ese sentido, seamos competentes, ¿no? Tengamos la competencia. No que hagamos competencia con el otro o con la otra, ¿no? Es decir,
una historia real. Salen de un tecnológico, y ahí se les pide que hagan residencias. Y entonces en una empresa se postula o se abre un puesto para que vayan y hagan sus residencias, es decir, sus prácticas profesionales en esa empresa. Y dos compañeras del mismo espacio, del mismo grupo, de la misma carrera, van a hacer pues su presentación o su aplicación a ese espacio donde se abre el puesto, ¿no? Ellas no sabían que solamente era un puesto, así que van las dos y hacen su examen las dos, ¿no? Y entonces resulta que pues que una sale más elevada en el examen que la otra, ¿no? Y entonces sale el responsable y le dice, bueno, veo que sí tienen mucha competencia ambas, pero no pueden estar las dos. Denme un segundito, ¿sí? Se encuentra funcionando correctamente. ¿Pero qué te digo? Uno, si no, déjalo. Dale uno. O dale dos. Bien, entonces, una disculpa. Les decía, se encuentran las dos personas y entonces le dicen, bueno, pero es que nada más vamos a poder tener en el área, nada más tenemos una vacante, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues las dos se miran y dicen, bueno, ¿qué le parece si es cierto, nos van a pagar en nuestras residencias, pero qué le parece si entramos las dos somos competentes, ¿no? Y pues nos da la mitad de sueldo, ¿no? Y obviamente hay un beneficio para la empresa porque de una persona que necesitan y de pagarle un sueldo, van a pagar a dos el mismo sueldo y van a tener más, digamos, más ayuda, ¿no? Pero en ese sentido es la competencia, son competentes ambas, ¿no? Es decir, tienen esta competencia cognitiva, pero también tienen esta competencia humana y de apoyo, ¿no? En ese sentido, las competencias, ¿no? Teóricamente, desde esta perspectiva histórica, ¿no? O esta perspectiva semántica de la competencia significa primeramente tener la habilidad de conseguir algo, ¿sale? Ser competente es tener la habilidad de conseguir algo. Pero no solamente es eso. Eso es en el sentido de competir, ¿no? En el sentido estricto de competir. Ok, yo tengo la habilidad de anotar más canastas, ¿no? Que tú. O yo tengo la habilidad de driblar más que tú en el fútbol, ¿no? O a lo mejor yo soy mucho mejor haciendo las recepciones de balón en el voleibol, ¿no? O quizás yo soy más competente cocinando que tú, ¿no? Porque tengo más recetas. Es decir, consigo las cosas. Tengo cierta destreza para lograr esto que pretendo hacer. Soy capaz de hacer las cosas, ¿no? Es la capacidad de poder lograr algunas cosas, ¿no? Otra definición es el competere, ¿no? El competere es precisamente ir al encuentro de una cosa, de una cosa o de otra. Es decir, ok, yo no sé hablar inglés, no sé hablar francés, no sé hablar un náhuatl, no sé hablar totonaco, pero me interesa, ¿no? Quiero aprender o quiero obtener ese conocimiento y entonces voy al encuentro de esa otra cosa, ¿no?
quiero aprender francés. Ah, bueno, voy al encuentro de. Es posible que lo pueda hacer en una escuela, es posible que por medio de YouTube, es posible que por medio em, de alguien que habla inglés o francés, dependiendo del idioma, ¿no? Es posible que me consiga un novio o una novia francesa, es decir, hay muchas estrategias, ¿no? Va uno al encuentro de, ¿no? Eh, y en ese sentido, competencia también significa aspirar a algo, ser adecuado, ¿no? Otra definición es es esta aptitud o idoneidad o también ser competente significa aquello de quien conoce cierta ciencia o materia o se hace experto en la cosa que expresa o la que refiere al nombre afectado del competente. Bueno, se hace experto, dice. Estas son definiciones teóricas. Aunque yo creo que esto de llegar a hacerse experto no es del todo cierto, ¿no? Es es una ilusión. Yo no puedo llegar a ser experto de nada, ¿no? ¿Por qué no puedo llegar a ser experto de nada? Porque por mucho que estudie, por mucho que investigue, por mucho que aprenda, siempre va a haber cosas nuevas que aprender. Nosotros siempre estamos en ese proceso de perfeccionamiento, pero no podemos llegar a la perfección siempre, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos estudiando o estamos adquiriendo las competencias para ser docentes. Pero aun cuando ya sea docente, cuando ya sea profesor o profesora, no significa que ya sé el todo. Es decir, que yo llegue a mi grado de licenciatura, no significa que yo ya haya perfeccionado la manera de intentar un cambio en la educación en nuestros países latinoamericanos. Ah, no, no. Ah, bueno, entonces estudio una maestría. Ok, estudio la maestría, pero terminando la maestría no significa que tú ya seas una persona experta en el tema. Ah, sí es cierto que eres más expertise, es decir, que tienes más experiencia, eres más experto en el sentido de que sabes más cosas, pero que no has llegado a la perfección, ¿no? O estudias un doctorado, un postdoctorado, es decir, siempre vas a ir perfeccionándote, pero siempre va a haber más conocimiento por el que aspirar, ¿no? Y entonces nunca vamos a dejar de aprender. Y en consecuencia, si nunca dejamos de aprender, pues nunca vamos a dejar de estar al día de lo que podemos compartir con los otros y con las otras. Te has vuelto entonces en ese sentido competente en tu propio proceso de aprendizaje. Y con esa competencia ha ido entonces mejorando precisamente la competencia que tienes con respecto al compartir con tus alumnos o con tus estudiantes. No significa que seas perfecto, que seas experto. Tienes cierta experiencia, ¿no? Con eso o esa cosa que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, digamos, en el caso de cuando se es madre o padre, ¿no? Cuando tenemos al primer hijo o a la primera hija, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que cometemos muchos errores con nuestros hijos, ¿no? Es decir, a lo mejor son muy exigentes, son muy, pues regaño mucho, educo al niño, a la niña siempre temeroso. Es decir, no tenemos la experiencia, no somos expertos en los hijos, ¿no? Y de repente, después de 5 años, de 6 años, cuando ya tienes otro niño, te das cuenta que al segundo niño, a la segunda niña, no la educas de la misma manera, ¿no? Sino tiene más libertad, es más alegre, es decir, no es cohibido, no es cohibida, etcétera, ¿no? Y quizás cuando ya tus hijos tengan 17, 18 años, ¿no? 20, te vas a dar cuenta de la diferencia entre tus hijos, ¿no? A lo mejor el de 15
es muy abierto, extrovertido, es libre, ¿no? No tiene problemas para comunicarse, etc. Y te das cuenta que el de 20, a pesar de ser mayor, es más introvertido, está siempre más quieto, no le gusta salir mucho, le cuesta la comunicación, tiene que llegar a la cocina y se mete los plátanos o la fruta entre la ropa para que se la pueda ir a comer a su cuarto y no lo vean, ¿no? Es decir, no somos expertos en ese sentido, ¿no? Vamos ganando experiencia, porque quizás si tuviéramos un tercer hijo, un cuarto hijo, sería también muy, muy diferente. Por eso es que los abuelos quieren mucho o aprecian mucho o consienten mucho a los nietos, ¿no es cierto? A los nietos. ¿Por qué? Porque ya no tienen la responsabilidad, ya no tienen, es decir, ya no se sienten responsables de su mantenimiento, de su ropa, ¿no? Es decir, ya ellos ya están en un nivel de competencia superior, ¿no? Y entonces, en vez de regañar a los niños, o lo que hacen es, mi hijo, mira, es que esto te lo dice tu mamá, por eso te dan un consejo, se ha vuelto una competencia, ¿no? En ese sentido, la competencia tiene que ver con todas aquellas estrategias, metodologías, herramientas que podemos vincular en un espacio específico o que podemos usar en un espacio específico para lograr un fin, ¿no? Siempre y cuando este fin que nosotros queremos alcanzar no afecte a terceras personas, ¿no? Que también es una competencia. Es decir, entendiendo que el ser competentes no significa el ser mejor que el otro, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. O en el sentido de competir, ¿no? Es decir, entender que yo como docente, como profesor o como profesora, tengo más competencias que, o se supone que debería yo de tener más competencia, ¿no? Con respecto a mis estudiantes, ¿no? Que están en ese proceso de ir adquiriendo competencias, ¿no? La competencia de la escritura, la competencia de la lectura, la competencia de la comprensión de la lectura, ¿no? La competencia de la reflexión, la competencia de la comunicación, ¿no? Ahora debemos de compartir estas competencias de la narración. Es decir, qué tanto yo me puedo narrar con respecto a lo que me ha pasado en mi vida, qué tan competente soy, ¿no? En ese sentido, qué tanto me reconozco, qué tanto sé que sé y hacia dónde quiero llegar con eso que sé. Y cómo lo quiero transmitir a los y a las jóvenes que van a estar a mi cuidado o a mi resguardo, ¿no es cierto? Es decir, ser competentes en ese sentido es precisamente tener, como ya lo repito, estas herramientas, estas ideas, estos pensamientos, esta subjetividad, estos sentimientos, esta estructura, esta metodología que me van a permitir en un contexto dado resolver cierto problema o cierto inconveniente, ¿no? Sin la necesidad de afectar a los otros y a las otras, ¿no? En ese sentido, ok, nosotros como docentes debemos de compartir con nuestros alumnos esta necesidad de despegarse del profesor o de la profesora. Es decir,
de hacerme independiente en mi alcanzar conocimiento, ¿no? Es decir, en la obtención de mi conocimiento. Ok, me van a hablar de tal tema, bueno, ya me dieron el tema a leer, pero yo no quedé conforme y está bien, tengo un poco de trabajo, pero puedo investigar un poquito más de este tema, para que entonces cuando el profesor hable, la profesora hable, yo también pueda hablar en su mismo lenguaje o en su misma nivel de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo sé. Y una competencia que se debe de adquirir entre nosotros los estudiantes o para nosotros los estudiantes es precisamente que el profesor o la profesora no lo sabe todo, ¿no? El profesor o la profesora no lo sabe todo. Y que siempre otra competencia de los profesores tendría que ser que debemos de aceptar que no lo sabemos todo, que el conocimiento es vasto, infinito, y que eventualmente o muy seguramente vamos a aprender de los alumnos, ¿no? Un profesor decía, a mí me gusta ser profesor porque vieran las cosas que aprendo cada día, ¿no? Es decir, el profesor, en vez de ir a enseñar algo, ¿no? Que sería muy pretencioso ir a enseñar, ¿no? Va y comparte, ¿no? Va y comparte, él va y comparte. Y en ese compartir, en ese ponerse en igualdad con el otro, en respeto con el otro o con la otra, en esa igualdad es donde se construye el conocimiento. ¿Sale? Y entonces es una competencia que debemos de alcanzar. Y bueno, cierro aquí un poquito mi conversatorio para darles algún espacio y no se vuelva un monólogo. Y ahorita seguimos con esta perspectiva teórica de lo que es la competencia. Entonces, no sé si me voy explicando hasta aquí. Si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, algo que anexar. ¿No? ¿Todo bien? Muchas gracias, Guadalupe. Compañera Viviana o compañera Lidia. ¿No? No, No, profe. profe. Ok, ok. Muy amables. Gracias. Entonces, ok. Vamos a ver desde otra perspectiva teórica. Miren, estamos viendo desde lo teórico, pero también nosotros debemos de apropiarnos del concepto, ¿no? Es cierto, es un concepto y ese concepto lo debo de respetar de alguna manera, pero también yo tengo mi propio concepto y lo debo de aplicar a la realidad, a mi propia realidad. Recordemos que, por ejemplo, si yo les pido a ustedes que leamos un libro juntos, es decir, no que estemos todos en el mismo momento leyendo, sino que estemos en el mismo espacio leyendo, quizás digamos, en este periodo de tiempo de un mes, yo les propongo un libro, el mismo libro lo leemos todos o todas, lo leemos todas, y cada quien desde su espacio cotidiano, en el momento en el que tenga tiempo, ¿no? Y al finalizar compartimos, ¿no? Y entonces, estoy seguro que lo que lee la compañera Viviana es el mismo libro que yo leí, pero su visión de la lectura va a ser totalmente diferente a mi visión de la lectura, ¿no? Porque venimos desde contextos diferentes, venimos desde espacios diferentes, venimos desde culturas diferentes, desde formas de pensar diferentes, ¿no? Y desde quizás competencias adquiridas diferentes, ¿no? Y entonces ella va a ver el libro de una manera y yo voy a decir, caray, pero eso yo no lo leí. ¿Cómo es que a ella lo leyó? ¿A dónde viene? ¿En qué parte? O bueno, sí me acuerdo de eso, pero no, a mí no me llamó tanto la atención, ¿no? A mí no me llamó tanto la atención. Es decir, va a pasar lo mismo con todas las compañeras que estamos aquí presentes, ¿no? Porque los estamos viendo desde ámbitos diferentes o desde
competencias diferentes si lo queremos ver así, en este sentido del que estamos hablando, ¿no? En ese sentido, estas estructuras teóricas o estas perspectivas teóricas que tienen una justificación y argumentación teórica, es eso, es teoría, ¿no? Y esa teoría no puedo llegar a aplicarla tal cual en mi aula de clases. Porque mi aula de clases no está, o mi aula, digamos, esa teoría no está específicamente pensada para mi aula de clases. ¿Quién tiene que cambiar esa teoría? Pues yo, para adecuarla al contexto en donde yo estoy trabajando, ¿no? O a donde yo estoy haciendo mi práctica educativa. En ese sentido de las teorías, ¿no? Son muy importantes, pero únicamente me sirven para poder generar yo mi propia teoría, para poder generar yo mi propia forma de aplicación de esa teoría en mi contexto. Bien, una vez hecho esto, vamos a revisar más allá de qué son las competencias, ¿no? Desde estas perspectivas teóricas, ¿no? Digamos, estas definiciones de competencias son muy interesantes, ¿no? Son muy interesantes. Es decir, se las leo. Dice, las competencias representan una combinación dinámica de conocimientos, habilidades, capacidades y valores, según González y Wegener en el 2006, ¿no? Fíjense, desde el 2006, a lo mejor teníamos muy pocos años, o a lo mejor algunas de nosotros ni habíamos nacido, ¿no? Ya se hablaba de competencias y dice, es una combinación, pero esta combinación debe tener un dinamismo. Es decir, ¿un dinamismo de qué? Pues de todos los conocimientos que ya tenemos, de todas las habilidades, de todas las capacidades y de todos los valores que tenemos, ¿no? Para que entonces en su momento, cuando sean necesarios, no tengamos que recurrir al profesor o a la profesora o a papá o a mamá, no, sino con todo ese conocimiento que tenemos, resolver el problema que tenemos o la situación que tenemos usando esas capacidades, ¿no? Otro autor también importante de este tema de las competencias es Perrenot, ¿no? Y Perrenot dice, la competencia es una actuación integral que permite identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrado al saber ser, al saber hacer y al saber conocer, ¿no? Hace un momento yo les decía, hay que usar la competencia para la resolución de estos problemas usando este conocimiento, estas herramientas, estas metodologías, estos sentimientos, estos saberes, esta visión, etcétera, pero para resolver el problema sin la necesidad de afectar a otras terceras personas, ¿no? Y Perrenot lo dice también de la misma manera, pero más técnicamente. Él dice, es la actuación integral, es decir, como González, combinación, es decir, es todo esto que se integra, ¿no? Todos estos conocimientos, todos estos valores, todas estas habilidades, estas capacidades, todo esto se pone de manera integral, es decir, se mete en un solo envase, por decirlo de alguna manera. Y además dentro de esta explicación de competencia, me va a permitir identificar primeramente el problema que tenemos y después interpretar el problema que tenemos, después argumentar el problema que tenemos, ¿no? Y buscar una solución idónea, ¿no? Él dice, y resolver los problemas en el contexto con idoneidad. Y nosotros decimos, o nosotros lo interpretamos. Y
buscar una solución idónea, la solución exacta, la solución que más quede, lo más parecido a lo que quiero resolver, ¿no? Y una vez que busquemos esa solución, que tiene que ser idónea, también necesitamos que sea ética. ¿Qué significa ética? Significa que vamos a usar cada uno de todos esos conocimientos sin la necesidad de perjudicar al otro o a la otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi problema es que no entiendo tal o cual materia. Creo que ya me escucho, es que una segunda. Una disculpa. Se me apagó el micrófono y ya no me escucharon por eso. Pero un ejemplo, ¿no? Yo quiero obtener una buena calificación, ¿no? Y entonces soy competente para copiar, ¿no? Ah, sí. Gracias. Una disculpa, creo que no estaba hablando. Ya me ayudó aquí mi sobrino. Bueno, estaba mi micrófono apagado. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Gracias, muy amables, Viviana y Naye. Muy amables. Es que se apagó mi micrófono y de repente se apagó también el logo del micrófono. Bien, les decía, un ejemplo sería que yo quiero sacar 10 en el examen, ¿no? Y mi competencia es copiar. Y entonces lo que hago es, en este sentido, identifico, interpreto y argumento todos los conocimientos que tengo, es decir, combino los conocimientos, las habilidades, las capacidades, los valores en cierto sentido, ¿no? Para poder sacar una buena calificación, ¿no? Y quizás es idóneo porque estamos en un contexto, ¿no? De idoneidad. Se permite copiar o tengo la capacidad de hacerlo y lo hago, ¿no? Y es para sacar un beneficio, ¿no? Estoy afectando al otro y además no estoy siendo ético. En ese sentido, podemos ser competentes para copiar, pero no es ético, ¿no? Es decir, es que tengo un problema pues, no sé, de que él o la vecina siempre viene y me echa la basura en mi cuarto, en mi espacio, ¿no? ¿Por qué? No sé. Bueno, pues entonces lo voy a resolver y entonces yo voy y le echo hasta suciedad a su cuarto o no sé, ¿no? A lo mejor se está resolviendo, se es competente en ese sentido, ¿no? Pero no es ético, no estamos en lo correcto. En ese sentido, Perrenot dice que debemos de integrar además lo que dice González, que es la combinación dinámica de conocimientos, de habilidades, capacidades y valores. Necesitamos también identificar, interpretar y argumentar para resolver los problemas dentro del contexto idóneo, pero además que sea ético, ¿no? ¿Para qué? Pues para saber ser. Además, para el saber hacer y para el saber conocer. Es decir, nosotros debemos de educar para el saber ser, ¿no? Por ejemplo, llega alguien y me insulta y me dice de cosas, ¿no? Y entonces, una de mis competencias es escuchar y decirle, bueno, gracias, nos vemos, ¿no? Gracias por tu comentario, intentaré mejorar, ¿no? Estoy siendo, ¿no? Pero también en ese saber hacer, yo no me comporto como la otra persona,
porque estoy entendiendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Y en ese sentido de entender las cosas, yo puedo conocer, digamos, en este sentido del saber conocer, puedo conocer cómo se debe de actuar con respecto a este tipo de situaciones. Un ejemplo claro. Dentro de mis canales de YouTube, luego recibes comentarios, ¿no? Y la última vez yo recibí un comentario que decía algo que no es lógico para mí, pero que es un intento de insulto, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé. Decía, creo, el comentario, me cansa ver tu cara apestosa. No sé si de veras mi cara es apestosa o algo así. Y bueno, yo le dije muchas gracias, gracias por tu comentario y bye, ¿no? Puede comentar, ni lo quité, ni mucho menos. Puede seguir comentando y seguir haciendo cosas, ¿no? En ese sentido soy competente. Hay una competencia. Y además actúo con ética, conjunto, todo esto que ya hemos visto en una competencia, ¿no? A lo mejor nuestra vecina o nuestro vecino no nos ve con buenos ojos, siempre nos está diciendo, maldiciendo, ¿no? Y sin embargo, nosotros podemos ser pacientes, ¿no? Competentes en ese sentido de, pues bueno, es lo que él piensa, es muy respetable y pues que Dios lo ayude, ¿no? Entonces, no sé si me explico hasta ahí, en este sentido de la competencia. Sí, profesor. Ok, muy Sí, amable, muy amable. Entonces, esto debemos de aplicarlo también en las escuelas. Quizás alguna de nosotras, ya enfocando a la competencia en la educación, alguna de nosotras va a trabajar precisamente con algún niño en bachillerato o alguna niña en bachillerato, ¿no? Y ahora los niños y niñas de bachillerato, caray, nos sacan 5 o 10 centímetros, ¿no? Es decir, son altísimos. Y de repente se enfadan. Necesitamos ser competentes para trabajar con ética e idoneidad, ¿no? Esa situación específica. En ese sentido, necesitamos la competencia. Avanzando con las definiciones para ir cerrando. Tenemos también aquí. Denme un segundo. Es que se movió mi hoja donde estoy tomando las notas. Ok. Bien. Ok, otra es el resultado de los conocimientos, habilidades y destrezas. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Denme un segundito. Ok. Denme un segundo. Ok. Bueno, si escuchan a mi sobrino gritar, es que él ya es competente en esta parte del gritar. Todavía no habla, pero ya puede gritar, entonces necesita atención y alguien tiene que ponerle atención, ¿verdad? Y por aquí tengo a mi otro sobrino también, entonces me está escuchando. Ok, y ya hablamos de estas competencias. Es todo este cúmulo de conocimientos que nos permiten llegar precisamente a resolver estos problemas y que a veces son problemas complejos. En ese sentido, Villa y Poblet habla también que la competencia significa un buen desempeño en estos contextos complejos y auténticos. Es decir, se basa en la integración, la activación, el conocimiento, las habilidades
y destrezas, además de actitudes y valores, ¿no? Si nos damos cuenta, todos estos autores tienen muchas cosas en común, ¿no? Dentro de la competencia necesitamos manejar conocimientos. 1. Necesitamos manejar valores. Necesitamos manejar estrategias. Necesitamos manejar habilidad. Necesitamos manejar, ¿por qué no? Paciencia. Necesitamos manejar esta combinación de todos ellos para lograr la resolución de problemas, estas destrezas, estas habilidades, estas actitudes, estos valores, los conocimientos, para lograr precisamente la resolución de estos problemas o de estos inconvenientes que en ocasiones nos pasan, ¿no? Además, que esto lo debemos de precisamente de hacer con responsabilidad y ética, ¿no? Sin la necesidad de resolver el inconveniente dañando a otros, ¿no? En filosofía en ética, seguramente en la materia de ética que les dieron hace algunos cuatrimestres atrás, les hablaron de esta filosofía del bien mayor, ¿no? Que me parece que era de Epicuro, ¿no? Donde dice que es ético, ¿no? Es ético que se busque el bienestar mayor, ¿no? Es ético que se busque el bienestar mayor. Es decir, que si hay un asalto y de repente los asaltantes dicen, o los que te van a robar dicen, bueno, a mí me dijeron que tengo que matar a 10 personas, pero pues denme uno y yo mato uno y los demás viven, ¿no? Porque yo no quiero matar a tantos, ¿no? En ese sentido, todos dicen, ay, pues hay que decidir quién, ¿no? Y ya llega uno y lo mata. Entonces, en ese sentido, es el bien mayor, ¿no? Pero dentro de esta competencia ética, desde el punto de vista de Kant habla de la ética en el sentido de que la ética es aquello que debes de hacer sin la necesidad de que tú tengas algún beneficio. Es lo que se tiene que hacer porque es correcto, ¿no? En ese sentido, nosotros en este aspecto de competencia y en este aspecto de competencia ética o de resolución de problemas con idoneidad en el contexto en el que nos encontremos, pero de forma ética, es precisamente de tratar de hacer lo mejor posible sin la necesidad de afectar al otro, ¿no? Utilizando precisamente estos conocimientos, estas habilidades, estas destrezas, estos valores, estas actitudes, ¿no? En consecuencia, ¿cuándo somos competentes nosotros? ¿O cómo sabemos que somos competentes? ¿Cuándo nos damos cuenta que somos competentes? ¿No? Pues la forma de darnos cuenta cómo somos competentes es precisamente cuando estos conocimientos, estas habilidades, estas destrezas, estos valores nos permiten actuar de manera eficaz ante cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo me voy de viaje a Puebla, ¿no? Y yo no sé andar en Puebla. Ah, pero tengo ciertas competencias, ¿no es cierto? Una es que ya tengo una dirección y sé a qué dirección llegar. Y otra, con esto de la tecnología, es que puedo buscar anteriormente en Google Maps más o menos cómo queda digamos, el lugar a donde voy. Es decir, estoy adquiriendo una competencia, ¿no? La tercera es que buscar o establecer un punto de referencia para que de ahí pueda yo ir a otros espacios. Un punto de referencia en el que voy a llegar, por ejemplo, en este caso, la Capo, ¿no?
Y de la capo entonces ya pongo el mapa y entonces veo hacia dónde tengo que ir, ¿no? Es decir, cuando me doy cuenta de que soy competente, pues precisamente cuando todos estos conocimientos, cuando todas estas habilidades las pongo en, digamos, en un frasco, en un espacio y las aplico en una situación real, ¿no? En ese sentido, se entiende por competencias todas aquellas vertientes, ¿no? Aplicativas o todos aquellos conocimientos que se aplican en la realidad sin la necesidad de que se agoten. Es decir, cuando nos volvemos competentes en cocina, o cuando nos volvemos competentes jugando, o cuando nos volvemos competentes en el trabajo, en la oficina, ¿no? Cuando empezamos a manejar diariamente nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Cuando tenemos todo organizado y cuando se necesite algo, nosotros lo usamos y lo aplicamos en la vida real, ¿no es cierto? Es decir, la competencia no es aquello que se va a adquirir de un día hacia otro, ¿no? La competencia, por ejemplo, de leer o la competencia, por ejemplo, de estructurar una conversación no se hizo de la noche a la mañana, ¿no? La competencia de nosotros como padres escuchar a nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? No se hace de la noche a la mañana. Es todo un proceso, ¿no es cierto? En ese sentido, es ahí que nosotros sabemos que tenemos una competencia o que somos competentes en algo, ¿no? Ahora, aplicado a la educación, ¿cómo sabemos que nuestros alumnos son competentes en algo? Si no me entregan trabajo, si no me entregan tareas, ¿no? Ojo, ser competente no significa que entregue yo todo a tiempo, ¿no? Bien hecho. Ser competente en ese sentido, en la competencia para la vida, es que además de que yo haga eso, tenga también adquiridos todos los conocimientos que se supone iba a alcanzar con ese trabajo que realicé, ¿no? Es decir, no por hacer algo, digamos, implica que yo sea competente en el sentido de trabajos, ¿no? ¿Cuándo implica que soy competente? Cuando ese trabajo implica una resolución de un problema, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que dejamos en, no sé, geografía, una maqueta del sistema solar, ¿no? Y quizás una persona puede ser competente, ¿no? Y entregar una muy buena maqueta. Claro. Una disculpa, se me apagó el micrófono. Digamos, claro, con todo prehecho, ¿no? Ya todo hecho, las bolitas de unicel, el papel, etcétera, ¿no? Y otra persona en, digamos, en diferencia de condiciones económicas, quizás también va a ser un sistema solar, ¿no? Pero ella va a usar, o esa persona va a usar herramientas o materia prima del contexto donde se encuentra, ¿no? Quizás en vez de usar estas bolitas de unicel, pues no tiene otra más que buscar una naranja, ¿no? Y va a poner una naranja ahí. O va a poner, no sé, otras cosas que a él o a ella le permitan solucionar el trabajo, ¿no? En ese sentido, hay ciertas competencias, ¿no? Son de maneras diferentes, pero existen las competencias. Y
como conclusión, la competencia finalmente es aquello que me permite usar o que se me permite usar de manera ética y de manera idónea en este sentido del saber hacer, del saber ser y del saber conocer, ¿no? Para resolver una situación, ¿no? Determinada. Y en ese sentido, la competencia tiene que ver específicamente con el aprendizaje de estas herramientas que se han ido trabajando en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, la competencia de caminar, la competencia de hablar, la competencia de comunicarme, la competencia de reflexionar, la competencia de no estar de acuerdo con alguien y poder discutir, es decir, en el sentido de debatir, esas son competencias. La competencia de poder escuchar la opinión de otro u otra, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con él o con ella, la competencia también de poner nuestras propias visiones o nuestro propio pensamiento, obviamente argumentando, ¿no? Con respecto a lo que ellos o ellas piensan. Es decir, son competencias. En ese sentido, desechemos esta idea de competencia como competir, ¿no? Y más busquemos esta idea de ser competentes, ¿no? De tener las competencias para resolver ciertas cosas, ¿no? Y de una manera ética, de una manera idónea. Bien, yo aquí le cierro con respecto a esto de las competencias. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar. No, profesor, todo claro. Ok, muchas gracias, Viviana. No, profe. Muchas gracias, Naye. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Bueno, entonces, no nos queda otra más que ir poniendo el trabajo final, ¿les parece? Denme un segundito. Ok. Bueno. Ok. Entonces nos toca... Es que me cerró aquí todo. Ok. Entonces el siguiente tema sería la sesión 3. ¿Sale? La sesión 3 sería... Planeación o simulación. Exactamente. Muchas gracias, compañera Viviana. Eso es lo que dice su compañera. Es la sesión 3, que es la planeación contra simulación. ¿Sí? Eso es. Entonces sería la sesión 3. La 2.1, que es la planeación o simulación. Bien, y de ahí, como les había yo comentado, también van a hacer un video explicación. ¿Sale? Un video explicación con respecto a el tema de la planeación o la simulación. Porque muchas veces planeamos y no llevamos a cabo lo que planeamos. A veces es justificable y en ocasiones no es justificable, ¿no? A veces planeamos, pero nada más planeamos para pasar ese, digamos, eso que nos piden, ¿no? Y después lo desechamos. Pero recordemos que la planeación es muy importante porque nos da la pauta, nos da la línea, nos da el espacio para precisamente intentar aplicarlo en el aula, ¿no? Nada más que recordemos que la planeación debe ser flexible. Igual y no funciona lo que planeé, ¿no?
pero entonces tengo que adecuar de acuerdo a esos lineamientos que yo he propuesto para que lleguemos entonces al conocimiento deseado o a los objetivos deseados dentro de esta propuesta de planeación. ¿Sale? Entonces, pues nada, les propongo que leamos esta lecturita, un video explicación de la planeación o simulación. Y pues no sé, les doy la palabra a ustedes si es que tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que comentar. Yo tengo una duda, profe. ¿Cuánto duraría el video? Ok, con respecto a los videos. Miren, los videos me los van a enviar por WhatsApp, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un video corto. Un video corto, es decir, como un clip. No sé si conocen los clips, ya sea los clips de Twitch o los clips de Instagram o... clip significa un video cortito que apenas tiene, si acaso llega a medio minuto, ¿no? Si acaso. Pero son videos cortos. Son videos cortos. De hecho, los videos que me han estado mandando creo que tienen 20 segundos, 30 segundos. Es decir, son videos cortitos donde ustedes ya previamente tienen un guioncito que es la introducción, que es el contenido y que es la conclusión. ¿Vale? No sé si me explico. No los hagan tan grandes porque entonces va a costar que los envíen y va a traer inconvenientes. Uno de ellos es que intenten enviarlo y se tarde mucho en enviarlo, ¿no? Eso implica que gasta sus megas, ¿no? Y lo que queremos es que el video se vaya rapidísimo, ¿no? Es decir, que lo suba y se vaya. Ahora, para eso, lo máximo que pueden enviar en peso de los videos en WhatsApp me parece que son 60 megas, ¿no? Entonces hagan un video que pese menos, que pese unos 40, unos 50, ¿no? Con menos calidad de video, si quieren, o comprimiendo su video. De todas maneras, intenten hacerlo. Intenten hacerlo. Y si tienen algún problema, me comentan, ¿sale? Para que veamos de qué manera los vamos solucionando. Ok, ¿algo más, Guadalupe? No, nada más. Gracias, profe. Ok, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? No, ¿Pregunta? de mi parte todo claro. Ok. Ya si no, ahí lo molestamos como siempre. Claro, no es molestia, no es molestia, compañera. De hecho, es, como les decía al principio, pues es parte de nuestras obligaciones. Yo, como les decía, sí les respondo, a veces tengo mucho trabajo, pero sí les respondo o en la medida de lo posible trato de responderles porque pues a lo mejor es muy importante la duda, hay que resolverla y pues en ese sentido ahí estamos pendientes. ¿Sale? Bien, pues nada, un abrazo a todas. Un gusto estar con ustedes. Otra vez estuvimos 4. Tengo aquí registradas a 4 nada más, ¿no? Bueno, estuvo Jos un rato, pero se nos desapareció. Seguramente problemas de internet. Ya pasaremos digamos, el video o los subiremos. Espero que los puedan ver cuando menos un ratito, ¿no? Y eso sería todo. Cuídense mucho. Un abrazo. Y bueno, aquí nos despedimos. Nos veríamos la próxima clase. ¿Les parece? Sí, está bien. Está bien. Ok.